recordáis la última vez que estuve predicando aquí, pero si alguno se acuerda, se habrá dado cuenta que es el mismo texto que la otra vez. O sea que voy a predicar de lo mismo, pero diferente, porque la otra vez hablamos sobre todo de uno de los últimos versículos donde dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahora nos vamos a fijar más bien en los primeros, que dice el Señor que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Como dije la otra vez, estamos entrando en los postreros días. Se nota por el ambiente y por todas las cosas que están pasando que empezamos a entrar en un tiempo que son los postreros días. No sabemos, no conocemos los tiempos, ¿no? O sea, el Señor no nos ha dicho cuándo va a venir, nos ha dado señales, pero no nos ha dicho el día ni la hora, ni lo sabe nadie, nada más que el Padre. Lo tiene el Padre en su sola potestad. Eso quiere decir que el tiempo no está fijado, sino que puede ser dilatado, puede variar según como vea el Padre las circunstancias. Porque, por ejemplo, en la época de Sodoma y Gomorra, pues estaba allí Abraham intercediendo y diciendo: si hubieran 50 justos, ¿no perdonarías a la ciudad? Y bueno, pues en este tiempo lo mismo. Hasta que no haya consumación, hasta que no vea Dios que la cosa está ya, que ya no tiene arreglo, no va a actuar, ¿no? Y eso solamente lo sabe el Padre, cuándo es el momento de actuar, ¿no? O de hacer juicio, ¿no? Porque estamos hablando del fin de los tiempos, ¿no? Bien, entonces en la predicación anterior sobre este mismo texto nos fijamos en el tema de que todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Y decíamos que, claro, si estamos entrando en los últimos textos, esta lectura de hoy pues se nos aplica directamente, y es bueno que le prestemos atención y que cojamos los consejos que nos da para poder aprovecharlos en este tiempo, ¿no? Y entonces es importante invocar el nombre del Señor, ¿no? Decíamos que cuando se invoca el nombre del Señor, la presencia del Señor se manifiesta. Porque cuando yo llamo a alguien, esa persona me contesta y viene y entonces pues la tengo delante y puedo hablar con ella, ¿no? Cuando se invoca a Dios, pues también Dios se presenta. De alguna manera notamos su presencia, ¿no? Y yo quiero decir que en los últimos tiempos hay una invocación especial del nombre del Señor que va a hacer toda la Iglesia, y es esto que llamamos Maranata, ¿no? Que es que cuando la Iglesia se sienta, esté viendo cómo está el mundo de mal, y cuando la Iglesia está siendo perseguida, va a clamar como nunca antes ha clamado y ha invocado la presencia de Dios, y va a decir: ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y entonces el Señor va a venir, pero va a venir, digamos, físicamente, no solamente la presencia espiritual, sino que va a venir con su cuerpo glorificado, con el cual Él resucitó y está en el cielo, y Él va a presentarse aquí en medio de nosotros, ¿no? En su segunda venida. Entonces llegará un momento en que la Iglesia clamará y dirá: ven, Señor Jesús, Maranata, y el Señor responderá y aparecerá entre nosotros, ¿no? Y en aquel tiempo destruirá el inicuo con el espíritu de su boca, ¿no? El Señor, cuando venga, el final de la historia es el triunfo de Jesucristo. Nosotros estamos viendo pasos intermedios y a lo mejor nos atemorizamos con algunas cosas, pero el final lo sabemos, y es el triunfo de Jesucristo. Y entonces Él tiene que venir y reinar y establecer su reino. Y entonces eso es lo que estamos esperando. Y dice: cuando empiecen a pasar estas cosas, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque el tiempo de vuestra redención está cerca, ¿no? Y esto tiene que animarnos. Yo cuando estaba preparando, o sea, orando para hoy, pues yo le decía al Señor que yo quería animar a la Iglesia
y que quería hablar del triunfo de Jesucristo, de su segunda venida. Pero el Señor me ha ido variando durante la semana el tema y bueno, de pensar en la venida del Señor y el triunfo de Jesucristo, pues me puse también a meditar sobre Apocalipsis capítulo 13, donde habla de la bestia, del reinado del anticristo, de la marca de la bestia, del 666 y todo eso, y me he dado cuenta de cuántas veces a veces hay interpretaciones de las profecías que se dan por buenas y a lo mejor nos olvidamos del texto, de lo que dice el texto, ¿no? Y ya nos quedamos solo con la interpretación. Y a lo mejor la interpretación o no es correcta o no es exacta o lo que sea, ¿no? Yo creo que debemos de volver de vez en cuando a los textos originales y no quedarnos con las interpretaciones que nos dan, ¿no? Dijimos, hablando de la invocación del nombre del Señor, que el nombre del Señor se ha invocado sobre nosotros, ¿no? El bautismo, en el bautismo dijimos que el nombre del Señor quedaba invocado sobre nosotros y entonces de alguna manera la presencia del Señor es permanente en nosotros porque su nombre está en nosotros. Por ejemplo, cuando Pablo se convierte y Ananías viene y lo sana de la vista, que había quedado ciego, le dice: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lavas tus pecados invocando su nombre. O sea que en el bautismo invocamos el nombre del Señor. Pero no solamente eso, sino que el nombre de Dios es invocado sobre nosotros. Dios también, digamos, como que Él pone su firma ahí. Es como un pacto y no solamente nosotros firmamos, sino que Dios también pone su firma. En el tiempo de la Reforma decían que el bautismo era un sello y Dios pone su sello sobre nosotros para que esté claro que somos propiedad del Señor, ¿no? Le pertenecemos a Él, ¿no? Y entonces, mirando el texto de Apocalipsis 13 sobre la marca de la bestia, pues claro, me di cuenta de que la marca de la bestia pues es un sello, pero es un sello del demonio, no es un sello de Dios. El sello de Dios es el bautismo, ¿no? Y vamos a leer Apocalipsis 13 para ver algunas cosas, fijarnos en algunos detalles. Por el versículo 11, donde habla de la primera bestia. En la primera parte del capítulo habla de la primera bestia, que es, digamos, un imperio, un régimen político, un gobierno que podría ser mundial o por lo menos bastante, que afectara a bastantes países. Y en la segunda parte habla de otra bestia, ¿no? Que sale de la tierra. La primera dice que sale del mar. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es
número de hombre, y su número es 666. Bueno, pues yo no sé si os habéis fijado que dice que lo que quiere es grabar el nombre de la bestia en aquellos que adoren la imagen. Es decir, la marca de la bestia principalmente no es un microchip, no es un sistema de control, sino principalmente es poner el sello del anticristo sobre esa persona que ha adorado a la imagen. Porque el que se niega a adorar a la imagen no le ponen el sello. Lo que pasa es que lo condenan y lo llevan a la muerte, ¿no? Entonces, aquí parece que el anticristo quiere sellar, quiere marcar a todos los que son suyos. Y parece que el mundo dice la Biblia que el diablo es el príncipe de este mundo y que todo el mundo está bajo el maligno, pero sin embargo durante toda la historia Dios no le ha permitido al diablo que marque a la gente como propiedad suya, sino que los hombres han tenido libertad para elegir a Dios, han podido elegir a Dios y apartarse del diablo. El diablo, digamos, que los controlaba, los influenciaba, tenía una cierta potestad sobre ellos, pero no los tenía totalmente dominados a los hombres. Tal vez, a lo mejor, a algunos siervos de Satanás, no sé, satanistas o algo de eso, pues sí que los tendría sellados y eso, ¿no? Pero la gente normal, pues no. Y siempre han podido la gente a entregarse a Dios y recibir el sello de Dios en su persona, ¿no? Pero ahora aquí parece que el diablo quiere poner su sello o el sello del anticristo en la gente para que vean que son suyos y que ya nadie se los puede quitar, ¿no? Entonces lo del número 666 es equivalente al nombre, porque el número y el nombre en aquella época, sobre todo en griego y en hebreo, cada palabra correspondía con un número, cada nombre correspondía con un número y cada número podía significar un nombre. No es como nosotros ahora, que tenemos letras por un lado para hacer palabras y números por otro para hacer cifras, ¿no? En la época aquella, pues no tenían números, solamente tenían letras y cualquier número tenían que hacerlo con letras. Los números romanos, por ejemplo, todos sabemos la numeración romana va con letras, no va con números. Y a lo mejor esas letras, esos números que son letras, cuando tú los pones, pues se pueden leer y puede ser un nombre. Pues en aquella época, y sobre todo en griego y en hebreo, pasaba eso. O sea, cada nombre tenía un número y cada número tenía un nombre. O sea, que el número quiere decir que el nombre del anticristo pues corresponde a ese número. Ahora, hay mucha gente que ha estado haciendo especulaciones a ver quién será, buscando nombres que puedan corresponderse al número ese 666, pero no está claro, ¿no? Lo que quiero decir que luego el tema del sistema de control sobre quién puede comprar y quién puede vender y todo esto, que es secundario, porque hoy en día la tecnología ofrece muchos sistemas de control, ¿no? Pero lo que importa es el nombre, que el diablo quiere poner el nombre suyo y decir, este es mío. Eso es lo que importa, ¿no? Pero entonces, es esto lo que me llevó a predicar sobre el tema de hoy, a volver sobre la predicación de la otra vez, sobre los tiempos del fin, que dice que el Señor, que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Porque esto se refiere al bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Lo vemos en el día de Pentecostés, cuando el Señor derramó su Espíritu y los apóstoles los que estaban reunidos, los 120, empezaron a hablar en lenguas, a profetizar, a glorificar a Dios en muchos idiomas. Y entonces
el texto, o sea, que esta profecía tuvo un cumplimiento en aquel momento del día de Pentecostés, y a lo largo de toda la historia de la Iglesia el Espíritu se ha manifestado muchas veces, ¿no? Pero la profecía habla específicamente sobre los postreros días. Y si en aquella época del principio de la Iglesia era importante el tener la investidura de poder, que significa el bautismo del Espíritu Santo, para la situación que tenían, para poder dar testimonio, para tener denuedo, porque eso es lo que principalmente les daba el Espíritu Santo, denuedo, para poder hablar la palabra de Dios sin miedo, yo creo que en estos postreros tiempos nos hace más falta que nunca. Ahora, pues vamos a tener que dar testimonio de Jesucristo, ¿no? Unos de una manera y otros de otra, ¿no? El Señor dice que os llevarán a los gobernadores, a las sinagogas, y tendremos que dar testimonio de Él, ¿no? Algunos, no sé, habrá mucha variedad, ¿no? Porque no vamos a pensar que los cristianos en el mundo hay muchísimos, y a cada uno pues va a estar en unas circunstancias distintas, y el testimonio que va a tener que dar es diferente, ¿no? Pero de alguna manera necesitaremos el Espíritu Santo para dar testimonio, ¿no? Y por ejemplo, lo que hemos leído de la bestia, si es parecido a lo que pasó con los tres jóvenes que estaban en Babilonia, cuando Nabucodonosor levantó una imagen y dijo que la adoraran, ¿no? Y ellos se negaron a adorarla, y dice, pues el que no adora la imagen lo vamos a meter en el horno de fuego, ¿no? Y ellos dijeron, pues aunque nuestro Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego, pero aunque no nos libre, nosotros no nos vamos a inclinar y a adorar, ¿no? Quien lleva realmente el testimonio de Jesucristo en su interior y lo tiene sellado por el Espíritu Santo, no se va a arrodillar delante de esa imagen, ¿no? Que por cierto, la palabra que usa el Apocalipsis es icono. Icono más bien se refiere a una imagen plana, o sea que a lo mejor tiene más que ver con una pantalla o algo así. Y luego, por otra parte, dice que le dio vida a la imagen. Y a veces pensamos que puede ser una pantalla de televisión que se mueve como si fuera una película y tal, ¿no? Pero la palabra que usa Apocalipsis es espíritu. Le dio espíritu a la imagen de la bestia. Y eso, pues, nos tiene que, aunque sea un poco salirnos del tema, nos tiene que hacer pensar en que la idolatría es una cosa seria. No es simplemente que se adora a una imagen de escayola que no hace ni bien ni mal, y que está, al fin y al cabo, es una vanidad y una cosa vacía. Hay imágenes que no son vacías, sino que están llenas y llevan espíritu, como esta imagen de la bestia tenía espíritu. Y entonces adorar imágenes puede ser que estés entrando en contacto con espíritus. O sea que la idolatría hay que rechazarla y echarla fuera completamente de nuestras vidas, porque puede traernos muy malas consecuencias, ¿no? Y bueno, que estábamos diciendo que para estos postreros tiempos es muy importante el bautismo del Espíritu Santo, para que nos dé esa fuerza, ese denuedo, esa valentía para predicar sin miedo, para dar testimonio de Jesucristo sin miedo y sin importar las circunstancias que nos afecten, incluso en el caso como estos de Babilonia, ¿no? Estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que no tuvieron ningún temor y que estaban dispuestos a morir, pero el Señor los libró, ¿no? Pero ellos estaban dispuestos a morir, ¿no? Y no tuvieron ningún miedo y dijeron, no me arrodillaré delante de la imagen esa. Pues nosotros tampoco podemos arrodillarnos delante de la imagen y recibir esa marca, ¿no? Porque ya tenemos la marca del Señor, que es la que cuenta, ¿no? Y estábamos hablando de que el bautismo era un sello, pero es que hay otro bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo, que también es un sello, ¿no? Hay varios versículos en la Biblia
que nos hablan del Espíritu Santo como sello, ¿no? No sé si se refieren al bautismo en agua o se refieren al bautismo en el Espíritu Santo, porque también en el bautismo en agua, que representa el nuevo nacimiento, es nacer del agua y del Espíritu, dice. Y el nuevo nacimiento es nacer del Espíritu, con lo cual ese sello del bautismo también es del Espíritu. Pero el bautismo del Espíritu Santo también es un sello. Y bueno, es la verdadera confirmación. Sabéis que hay algunas iglesias que practican la confirmación, otras iglesias no, pero hay iglesias que practican la confirmación. Y yo un día, leyendo la Biblia, y especialmente Hechos capítulo 8, me di cuenta que la confirmación verdadera es el bautismo en el Espíritu Santo. No es un rito, no es una ceremonia, sino el bautismo en el Espíritu Santo es la confirmación verdadera. Es como si Dios pusiera un sello para, digamos, ratificar y confirmar el sello del bautismo. Y algunos consideran que el bautismo en el Espíritu Santo es lo que da la seguridad de la salvación, ¿no? Porque tú tienes una experiencia personal de que el Espíritu está contigo, ¿no? Yo quiero contar una anécdota de mi hija, espero que no se moleste, pero cuando nosotros antes estábamos en una iglesia que sí que practicaba la confirmación. Y cuando mi hija, creo que tenía 13 años, pidió que quería ser confirmada, pues prepararon todas las cosas para hacer la confirmación de Ana, y yo le pedí al Señor que si realmente lo que Él me había enseñado de que el bautismo del Espíritu Santo era la confirmación, que cuando se confirmara mi hija recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Y así sucedió. El mismo día, Ana fue bautizada en el Espíritu Santo. Ahora, en aquella iglesia, la señal de la confirmación era que el pastor le daba la mano. Y eso no es bíblico. Lo bíblico es la imposición de manos, como los apóstoles en Samaria que pusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo, o como Pablo también en Éfeso, que puso las manos para recibir el Espíritu Santo, ¿no? Lo de dar la mano es más bien para reconocer un ministerio, pero no para el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, el caso es que aunque le dieran la mano, Dios lo hizo y Ana fue bautizada en el Espíritu Santo en aquel día. Para mí aquello fue una confirmación, ¿no? Hay un versículo donde Pablo utiliza la palabra confirmación y es en Romanos, capítulo 1, no sé si... En el versículo 11, capítulo 1, versículo 11, dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. O sea que el apóstol dice que cuando una persona recibe un don espiritual, por ejemplo el don de lenguas, queda confirmado. Queda confirmado porque, bueno, si alguno tiene dudas sobre si mi bautismo es bueno o no es bueno, si mi conversión ha sido auténtica o no, si realmente soy un hijo de Dios o no, cuando uno tiene la presencia de Dios en su vida por medio de dones espirituales, pues que se ven, pues eso indica realmente, uno le da seguridad. Los sellos son una garantía, son una seguridad. Si Dios al sello del bautismo le añade el sello de la confirmación o del bautismo en el Espíritu Santo, eso es una seguridad para la que lo recibe, ¿no? Y entonces creo que esto es importante en estos tiempos que vienen, que estemos sellados, que estemos confirmados, que tengamos ese testimonio en nosotros, ¿no? Para que tengamos fuerza, ¿no? Y aparte para poder ser útiles, porque con los dones que el Espíritu Santo nos da podemos servir a la Iglesia y podemos servir al Señor, ¿no? Pero también que nos dé sobre todo ese denuedo, esa libertad en Cristo para testificar sin temor, porque lo que hay ahora en el mundo es mucho temor.
y los apóstoles no tenían temor. Ellos se escondieron. Cuando crucificaron a Jesucristo, se escondieron y no querían salir porque tenían miedo de que los podían coger a ellos también. Pero cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, se les quitó todo el miedo y salieron a la calle y empezaron a predicar sin ningún temor, ¿no? Y aunque los metían en la cárcel, bueno, luego venía un ángel y los sacaba, ¿no? Pasaban maravillas en aquellos tiempos, ¿no? Yo creo que el Señor puede volver a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que quería compartiros, ¿no? Que tenemos que buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Yo sé que aquí hay, no sé, bastantes o algunos que ya tienen ya han sido bautizados en el Espíritu Santo, pero siempre hay otros que todavía no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Esto es una cosa que Dios lo tiene para todos los cristianos, no es para algunos cristianos en especial, porque el Señor le cae mejor, ¿no? Esto es para todos los cristianos. Tenemos que estar dispuestos a recibirlo, porque es que lo vamos a necesitar, y más en estos tiempos. Así que vamos a terminar la predicación, pero ahora en el tiempo de oración vamos a estar orando para que el Señor derrame su Espíritu y que aquel que tenga el bautismo del Espíritu Santo, pues que el Señor lo llene y lo renueve, pero el que no lo tenga, pues que lo reciba.